vamos a terminar el estudio de la enseñanza de Pablo a los colosenses y es importante este viaje. Los que nos acompañaron en todos los estudios, pues creo que estas son las bases sobre lo que se edifica la iglesia, que es sobre los apóstoles. Y hoy toca el capítulo número 4, el cual vamos a terminar. Y me gustaría que en el capítulo número 4 leyéramos el verso número 16. Debemos de entender que ser cristiano es una forma de vida. Ser cristiano no es un sticker, ser cristiano no es pertenecer a un club, ser cristiano no es estar en una nómina, ser cristiano no es venir a la iglesia. El ser cristiano se establece bajo los principios y los mandamientos de Cristo, que es a través de los apóstoles. Y hoy, en la carta de Colosenses, hemos aprendido en todos estos 4 capítulos, que ya vamos a revisar, hemos aprendido lo que es el cristiano. Pero la Biblia está contextualizada, es para nosotros, y por eso quiero que leamos el verso número 16. Y dice Pablo: cuando esta carta haya sido leída entre ustedes, hagan que sea también leída en la iglesia de... Lo que implica que la carta, hermano, no era una carta personal, sino que era una carta doctrinal que iba a servir para las demás iglesias y a nosotros. Amén. Y a nosotros. Entonces dice, esta carta léanla, después de que se la manda a ustedes, pero ustedes léanla, mándenla a las demás iglesias. Es decir, que es una carta para las iglesias. ¿Ok? Entonces, ser cristiano, hermano, ya creí, ya me bauticé, y ahora ¿qué hago? Y empezamos a escuchar afuera cosas como que los aritos, que los pantalones, que los tacones, que la Navidad, y tanta locura. Pero nosotros, en nuestra iglesia, tenemos como regla de fe y práctica las Escrituras. Entonces dejemos que las Escrituras nos hablen. Le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad. Así es que usemos nuestras Biblias. Váyanse al capítulo número 1 y hagamos un repaso de lo que hasta este momento hemos visto. Entonces, ¿cuál es la enseñanza de Pablo para nosotros y para los de Colosas y para todas las demás iglesias? Pablo comienza en el capítulo 1 y le dice Pablo, que pide a Dios sabiduría e inteligencia espiritual para los hermanos de Colosas y para todas las iglesias. El primer punto que él dice: pido sabiduría para todos los de la iglesia, y pido sabiduría e inteligencia espiritual. Y continúa Pablo diciendo en el capítulo 1: también pido que ustedes sepan el conocimiento de su voluntad. Los creyentes estamos obligados a conocer cuál es la voluntad de Dios para mí y para todos. Entonces Pablo dice: con la inteligencia espiritual, úsenla para tener el conocimiento de su voluntad, de cuál es la voluntad de Dios. Y nos da otra lección más. Y dice: deben de andar como es digno. ¿Y cómo es digno de andar de un creyente? ¿Cómo es digno de mi llamado de andar? ¿Cómo lo es? Y lo sabemos, llevando fruto en toda buena obra. No tienes excusa después de este repaso que estamos haciendo de decir que no sabes cómo se vive cristianamente. Y no está hablando de pantalones, ahorita no está hablando de nada de toda locura. Nos está diciendo cómo debe de ser la conducta correcta. Entonces debo de llevar frutos. Un creyente debe de llevar frutos de toda buena obra. Eso dice Pablo. Y continúa Pablo, dice: y deben de crecer en el conocimiento de Dios. Ahí en el capítulo 1 siempre. Deben de crecer, conozcan a su Padre, conozcan cómo es, cómo le deben de hablar, cómo se deben de dirigir a Él, y conozcan a su Padre. Deben de crecer en el conocimiento. ¿Cuántos hemos crecido
¿Por qué algunos desobedecen a sus padres? ¿Por qué algunos no toman la comunión? ¿Por qué algunos no se bautizan? ¿No conocen todavía a su padre? ¿Qué piensa que les va a hacer su padre? ¿Si acaso es su padre? Justamente esta carta estaba siendo escrita para que todas las malas interpretaciones y todas las doctrinas insanas fueran diluidas. Entonces tú debes de conocer a tu Padre y Él te da principios teológicos aquí para que tú lo hagas, creciendo en el conocimiento de mi Padre Dios. Y sigue el capítulo 1, dice, fortalecidos en todo poder y paciencia. Hermanos, los creyentes nos íbamos a enfrentar. Mi esposa hace poco me estaba contando que se ha convertido una persona al Evangelio. Y al nomás convertirse, en los 4 meses que tiene de haber convertido, todo de gracia le han pasado. Entonces, por eso Pedro está diciendo aquí, fortalecidos con todo poder y paciencia. El creyente debe fortalecerse con poder y paciencia. ¿Para qué? Para todas las adversidades que nos van a venir y para todas las personas que nos van a complicar la vida. ¿No es cierto que los creyentes pues caemos en dificultades y también los creyentes tenemos personas que nos desesperan? Que nos molestan? Entonces la longanimidad tiene que ver con esa gran paciencia que debemos de tener con las personas que se enojan con nosotros, con las personas que nos insultan, con las personas que nos calumnian, con las personas que nos vituperan, con la pobreza, con la falta de trabajo. Entonces Pablo les dice, fortaleceos con todo poder para que resistan con paciencia las adversidades tanto de la vida como de las personas. Qué bonito el perfil que se va armando de ser creyente, hermanos. Qué bonito está hablando Pablo. De entender cómo es la vida de un creyente. No hablamos anexitos, tacones, no, aquí no estamos hablando de eso, estamos hablando de algo más profundo. Y continúa en el capítulo 1 Pablo y dice, nos hizo aptos, muy interesante. Pablo le está dando teología, les está dando vida práctica, pero le está dando teología. Y dice, nos hizo aptos. ¿Y cómo nos hizo aptos Él? Y este es un punto muy importante porque en la iglesia de Colosas nos estaban contaminando como nos contaminan ahora. Otros creen que por obra, otros creen en el misticismo, en el ascetismo, otros creen que son, la palabra de ahora es, ya no es modernismo, sino que progresista. Y las iglesias están siendo invadidas, pero Pablo dice, ustedes han sido aptos, pero no por sus obras, no por nada de todo eso, sino por el sacrificio de Cristo en la cruz. Amén. Él les da teología y luego les dice, ¿y cómo fue esto? Nos ha librado del reino de Satán por la redención que es en su Hijo y recibimos el perdón de todas nuestras culpas. Gloria a Dios. Una iglesia que está siendo instruida. Estamos aprendiendo, hermano. ¿Por qué no tomas la comunión? ¿Por qué no te bautizas si Él ya te hizo apto? Si Él ya te redimió. ¿Y cómo te redimió? Mediante el sacrificio de su Hijo en la cruz. ¿Acaso no estás creyendo la palabra de Dios? Esta es su palabra. Y estas eran las confusiones que existían en esas iglesias. Y Pablo está liberándolos de todas esas confusiones y les dice, ustedes han sido aptos por la redención que hemos recibido en Cristo. Si yo no he sido redimido, pues no soy apto. Y si no soy apto, no soy salvo. Entonces te digo, sí, no tomes la comunión, sí, no te bautices. Pero si he alcanzado salvación, he sido apto y he sido redimido y mis culpas han sido perdonadas. Amén. Gloria a Dios. Y todo el que está convencido de esto alcanza salvación. Pablo les aclara esto a los de Colosas. Y dice el capítulo 1, termina, y el Mesías es el principal. Aquí no hay conocimiento, aquí no hay filosofía, aquí no hay ascetismo, aquí no hay nada de todo eso. El Mesías es el principal de entre los muertos. ¿Y por qué es el principal de entre los muertos? Porque Él es la primicia de todo. Él fue el primero que resucitó, para que nosotros supiéramos que así como Él ha resucitado, nosotros también resucitaremos. Él es la primicia. Y entonces le dice, Él, el Mesías, es el principal, y es el principal de los muertos. Él es el principal en todo. Y ahora les voy a decir algo más, dice Pablo. En ese capítulo 1 termina diciendo, en Él habita corporalmente toda la plenitud. Gloria a Dios. Todo lo que de Dios podíamos conocer está en Cristo. Amén. Y dice, en Él habita toda. Esto
tenemos que ser muy cabezones para que nos quepa esto. ¿Cómo Dios puede caber en un cuerpo humano? Pero Cristo y Pablo dice, ¿saben qué? Toda la plenitud, toda la divinidad de Dios estaba en Cristo Jesús. Le dice, corporalmente no me cabe, claro que no. ¿Por qué? Porque nuestra mente es finita y la de Dios es infinita. No podemos entender estas cosas, pero nos las está diciendo y por eso las creemos y por eso tenemos nuestra fe. Entonces en Él habita corporalmente toda la plenitud y están reconciliadas todas las cosas. Y termina el capítulo 1. Y están reconciliadas todas las cosas. Es decir, todo lo que había ofendido a Dios y tenía culpa, porque hasta la tierra fue maldita por el pecado, por la culpa del hombre, ahora en Cristo están reconciliadas todas las cosas. En Cristo nada más. Mi reconciliación, la reconciliación de la tierra, están en Cristo Jesús. Y termina el capítulo número 1. Yo sé que estoy repasando y todo esto ya lo saben ustedes porque estuvieron aquí en cada uno de los estudios. Capítulo número 2. Capítulo número 2. Pablo comienza diciendo, para que nadie os engañe. En el capítulo número 2 dice, allá andan un montón de sinvergüenzas y mentirosos. Y hay algunos siempre de las ovejitas que oyen. A mí me gusta ver, creo que es Discovery Channel. Sí, creo que es Discovery Channel, sí, creo que es eso. Me gusta ver cuando los niños, que son unas como bueyes o vacas, que son millones que emigran, y están los leones que quieren comer, y siempre hay un tundo, porque los leones no atacan la manada, pero siempre hay un tundo que va a comer el solito aparte, como que dice coman. El solito, siempre los leones no lo están vigiando, ya está la cosa. Y así hay hermanos del redil que se separan, y el diablo se los toma. Cuando están en el rebaño, cuando estamos unidos, nadie nos toca. Nadie nos toca. Pero cuando usted anda en el terreno ajeno del enemigo, se lo truenan. Y eso es lo que estaba ocurriendo acá. Entonces él le dice, para que nadie os engañe. ¿Quiénes son los engañados? Los que andan donde no deben. Y esto no quiero decir, hermano, que ustedes no deban de leer otros libros, no deban de escuchar. Escuchen todo y escojan lo bueno. No los vamos a encerrar a ustedes como hacen las sectas, que las sectas no te permiten oír otra cosa para que no oigas la verdad. No, aquí te permitimos oír lo que quieras, no hay ningún problema. Solo que contrástalo con las escrituras, amén. Si es escritural, ahí está. Entonces dice que nadie os engañe. Qué lección más linda de un maestro, de un pastor para sus ovejitas. Ovejitas, si alguien te dice, no vaya, no vaya, no vaya. Ahí está el león rugiente, un solo zarpazo le va a dar. Bueno, andaron de no anda, ay hermano, mire, yo fíjate que el negocio, porque el negocio era chueco, hermano, pero que el pico, ¿verdad? Era negocio chueco, no se meta ahí. La gente a veces no comprende las enseñanzas, entonces dice, para que nadie os engañe. Él nos cuida de los falsos maestros, y para cuidarnos de los falsos maestros, así como en los bancos se preparan las cajeras que conozcan los billetes falsos, así a los hermanos estudiando, no faltando a los estudios, escuchando la doctrina, nadie los va a engañar, porque inmediatamente van a conocer una doctrina falsa. Pero deben de conocer primero la verdadera. Pero si ustedes son más solo para Navidad, o cuando hay comida aquí, entonces no hacemos nada. Ahí no hacemos nada. Entonces Pablo está hablando clarito. Entonces dice que nadie os engañe. Y continúa en el capítulo 2, dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Mesías, sigan viviendo sus vidas. No necesitan ser estoicos, no necesitan ser ascetismo, no necesitan sacrificarse, golpear su cuerpo, no se necesitan venir hincados a la iglesia, no necesitan dar vestido de negro, de silicio, no necesitan dar cara de sufrimiento, porque ponemos la cara de sufrimiento para que digan que son creyentes. Hoy hay una manga, hoy hay una camisa muy cristiana. Esta es la camisa pura del evangelio, del cristianismo. En algunas iglesias cuando andan así, todos le dicen hermano. Pero cuando andan camiseta, no, ella es el diablo.
Entonces Pablo los libera de todas esas enseñanzas incorrectas que no están bien. Y dice, por tanto, de la manera que habéis recibido, ¿cómo lo recibí a él? Por fe, en gracia, lo recibí. De esa manera continúen viviendo, que no los engañen, que no les pongan carga. Vivan por fe, que así como por fe llegaron a la salvación, por fe, el que comenzó la buena obra de ustedes, la va a finalizar. Amén. Por fe, por fe. Hermano, pero yo me esfuerzo, sí, y te creo. Hay algunos que quieren aparentar ser creyentes y lo hacen en sus fuerzas y lo aparentan, pero no son creyentes, a veces ni salvos. Podemos ver muchas personas en la sociedad que su apariencia es mejor que la de nosotros, pero no conocen a Dios y son personas muy morales. Voy a ponerles un ejemplo drástico. Los musulmanes, las mujeres hasta aquí, hasta unas arándanas aquí para que ni los ojos se le ven, pero debajo dan un poco de bombas y se la revelan, ¡pum!, revienta delante de los niños y en hospitales y donde vean. Así es que la vestimenta no, hermano. Puede andar como musulmán, hay unos con un velo que hasta lo arrastran y ahora hasta le ponen estrellitas y en el sol echan luces y estrellas, ¿verdad? Pero eso no nos salva, hermano. Y puede andar un gabán arrastrando toda la tierra de la pavimentada, pero tener el corazón más prieto que la noche. Y puede haber una hermana que usted no da una cora, y esa hermana camina agradable ante los ojos de Dios. Por eso es que nadie, bueno, ya va a decir Pablo que nadie nos juzgue más adelante, pero ahorita dice, por tanto, de esa misma manera, por fe, y continúa en el capítulo 2, dice, en él está la plenitud de la deidad, por lo que estamos completos. Si Cristo está completo, si en Cristo habita toda la plenitud y la deidad del Señor, no me hace falta nada. Y si yo estoy en Cristo, entonces en Él estamos completos, hermano. Estamos completos, no nos falta nada, porque Él está completo. Entonces, si en Él habita toda la plenitud de la deidad de Dios, por lo tanto estamos completos en Él, que es la cabeza y el principado de todo. Gloria a Dios. Él es el principado y la cabeza de todo. No tenemos líderes más que el Señor. Él es la cabeza de la iglesia y nosotros somos el cuerpo. Él es el principal en todo, hermanos. Y por eso era una piedra de tropiezo para los hebreos, para los judíos. Los odian y lo detestan porque no lo quieren asumir como Mesías y no quieren aceptar estas verdades. Pero Pablo estaba diciendo estas verdades reveladas por Dios. Y él dice, en él habita todo. No, este solo es un profeta. Los musulmanes dicen que él es un profeta. Los filósofos dicen que fue un gran hombre. Otros dicen que hay que seguirlo como un filósofo. Pero nadie lo quiere ver como el Hijo de Dios. Pero Pedro está diciendo, ¿cómo es posible que no lo vean como el Hijo de Dios si en él habita la plenitud de la deidad? Hace poco estaba oyendo a un judío porque... no es ese el tema, pero estaba yendo un judío y dice, y le dijo uno, y todas las cosas sobrenaturales que hizo Jesús, que sea sobrenatural no quiere decir que es el Mesías. Y las cosas sobrenaturales que ocurrieron con los apóstoles son las que le declararon que venían de parte de Dios. Esto no significa que el maligno no tenga poder, claro que sí. Pero Dios calmó la mar, Dios calmó los vientos, Dios multiplicó la comida, Dios hizo caminar, hizo ver a ciegos, hizo caminar, y eso lo podía hacer cualquiera. No lo podía hacer cualquiera. Entonces era sobrenatural. Entonces dice en el capítulo 2, dice, la plenitud está en Él y en Él estamos completos. No necesito estar haciendo ninguna obra extra. En Él quedé completo y Él es la cabeza. Y sigue el capítulo 2 y dice el apóstol Pablo, estando muertos, y hoy entiendan esta teología, estando muertos en nuestras culpas, nos dio vida juntamente con Él. ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona? Estando muertos en nuestras culpas, en nuestros pecados, en nuestras transgresiones, estando muertos, es decir, que todos los impíos están muertos. Todo el que no está en Cristo está muerto.
espiritualmente. Entonces Él dice, estando muertos en nuestras culpas, Él nos dio vida. ¿Pero por qué nos dio vida? ¿Cómo nos dio vida Él? Juntamente con Él, perdonando todas nuestras ofensas, anulando, mira qué más claro puede hablar Pablo, perdonando todas nuestras ofensas, anulando el acta de los decretos. O sea, hermano, en el libro que se van a abrir en el día del juicio, ahí hay unas actas levantadas contra ti, hermano. Ahí te van a salir todos los chillos. Qué vergüenza me diera a mí que leyera todos mis pecados y los tuyos, hermano. Vamos a leer los pecados del hermano, no voy a decir nombre, no voy a decir que... Vamos a leer los pecados de aquel. Ay, hermano, esos dos artes, porque están muy feos. Aquí habemos unos que tienen cara de bonitos, pero los pecados son feos. A mí me diera vergüenza y delante de todos y leerles aquí. Vamos a leerle los pecados aquí al hermano. No, Padre, perdóname mi pecado, hasta yo me doy miedo. Hermano, hay personas que ellos mismos no se perdonan de sus cochinadas y de sus pecados. Hay personas que llegan a la conclusión que dicen, no tengo perdón de Dios. Ellas mismas, de saber semejante culpa. Pero el Señor y Pablo está diciendo aquí que en Él tenemos el perdón de nuestros pecados. Gloria a Dios. Por muy negros que sean nuestros pecados, en Cristo podemos recibir perdón. Amén. En Él recibimos perdón. Y gloria a su nombre. Porque con su sacrificio nos limpia de todas estas culpas. Culpas que nos matan, hermano. Y si tú no te perdonas, no vas a dormir si no es la pastilla. No vas a dormir si no es la... Ya no sé si venden esa día de pago, no sé qué vendían. No vas a dormir si no apagas esa luz. Uno con la luz encendida. No tienes paz y en la noche vuelta y vuelta. No te dejan vivir tus pecados, tus maldades. No te dejan dormir. Pero en Cristo vamos a tener paz. Y tengo que perdonarme porque Él me perdona. Si Él me perdona, Él es el que puede darme el perdón y mi liberación. Y todos los creyentes están liberados de sus pecados. Amén. Estamos liberados. Podemos descansar en paz. En Él estamos completos. Puedo dormir tranquilo. Pero la vecina me saca de quicio. Pero la comadre me acusa. Y me acusa a veces no me choto, ¿cierto? Algo sinvergüenzada, ¿sí? Pero la vecina no es la doctrina ni la palabra de Dios. ¿A quién le vas a creer? ¿A las personas o a Dios? Es a Dios que le vamos a creer. Y es a Dios que le vas a dar cuenta. Entonces, Él está diciendo aquí que Él nos perdonó todos nuestros pecados y nuestras ofensas y anuló el acta de los decretos clavándonos en la cruz. Gloria a Dios. Ahí quedaron. Todas mis cochinadas, todas mis iniquidades, mis rebeliones, mis ignorancias, mis ofensas, mis culpas, todo quedó ahí. Todo quedó ahí. Pero yo no te perdono, me puede decir mi esposa. A mí no me importa, pero Dios sí. Porque el perdón me lo da Dios. Y cuando yo pido perdón, Él me libera. Él me reconcilia. Pero yo no te perdono, te puede ir a comadre. Bueno. Como creyentes, ¿qué debemos de hacer? Dice el Señor, nosotros pedir perdón. Y si la persona no nos perdona, es problema de esa persona, ya no de nosotros. Dios nos libera. Entonces Él dice que todas nuestras culpas fueron clavadas ahí y todo lo que nos acusaba quedó ahí. Estoy libre, he sido declarado inocente, pero no porque era inocente. Éramos culpables. Él nos declara inocentes por su sacrificio en la cruz. Sigue el capítulo 2 y Él dice también que derrotó con su sacrificio en la cruz, derrotó las potestades y principados, exhibiéndolos, como dice, estos van derrotados, los encadenos del pescuezo. Hermano, si tú no entiendes lo que es esto, en el contexto que está hablando, cuando un reino sometía a otro reino, llevaba a los líderes y a todos encadenados y los llevaba y los exhibía por la plaza pública y los traía, como quien dice, aquí vienen estos derrotados. ¿Y vienen a qué? A ser esclavos de nosotros. Han sido vencidos, eran exhibidos los líderes del reino vencido. Los que habían quedado vivos porque eran matanzas.
Entonces Cristo, cuando murió en la cruz y los clava todos los decretos, exhibe, dice Pablo, derrota todas las potestades y principados y los exhibe diciendo: señores, aquí están estos ya derrotados, yo los he derrotado para ustedes. Gloria a Dios, hermano. Usted no tiene que andar peleando, hermano, vamos a pelear. No, no tenemos que andar peleando. Nosotros hemos llamado a resistir. ¿Cómo dice? Resistir y el diablo huirá de vosotros. No somos llamados a pelear. Somos llamados a resistir. Porque el Señor ya nos venció. Nosotros no tenemos que andar viendo. Pero ellos nos van a buscar, sí, pero nosotros solo resistimos. Entonces Él dice: yo los exhibí vencidos con mi sacrificio en la cruz y me los llevé y ustedes los vieron derrotados. Gloria a Dios. Miren todo lo que Pablo le está enseñando a los de Colosas y a nosotros. Y termina diciendo: por tanto, si todos estos trompudos ya fueron vencidos y todos estos demonios, principados y potestades han sido derrotados, por tanto, nadie los juzgue. Ay, hermana, pero te anda en pantalón, tierra y la trompa. Nadie los juzgue. ¿Quién nos iba a juzgar? Todos estos demonios, todas estas potestades. ¿Quién es el que juzga? El diablo. El diablo anda. Y el diablo busca pastor, sí, para juzgar. Pastor, vieron que está haciendo tal hermano, apártate de mí, Satanás, diga. Todos los que juzgan son el diablo. Hermano, entonces no hay que decirle nada a los cristianos. Espera, Pablo no ha terminado. Espera. Solo estoy haciendo un repaso de lo que ustedes ya saben perfectamente. Entonces dice, termina el capítulo 2 diciendo: por tanto, nadie los juzgue. Y aprendimos del 3, capítulo 3. Y inicia con una palabra que me gusta. Sí, pues. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, no ignora que habemos cristianos sin vergüenza o falsos cristianos dentro de la iglesia. Y comienza el capítulo 3 y dice: sí, pues, o como quien dice, si acaso, posiblemente usted, sí, pues, habéis resucitado. Los cristianos nos identificamos con el sacrificio de Cristo en la cruz. Morimos con Él en la cruz, y él ya lo dijo. Fuimos sepultados con Él, porque yo me identifico con Él, y luego Él resucita. Entonces dice Pablo: sí, pues, haber resucitado, es decir, si eres salvo, es lo que está diciendo Pablo, si eres salvo, porque si te identificaste con su muerte, con su sepultura, también te identificas con su resurrección. Y hemos sido resucitados para nueva vida. Para nueva vida. Entonces dice: sí, pues, haber resucitado con Él, entonces igual estamos sentados a la diestra de Dios Padre en el cielo. Por tanto, si nosotros morimos y ahora resucitamos, dice Pablo, por tanto, entonces pongan su mirada en el reino, pongan su mirada en Cristo, pongan su mirada en Él. Ya no debemos los creyentes poner nuestra mirada en el mundo, sino, dice Él, busquen las cosas de arriba, porque ya habéis muerto para el mundo y nuestra vida está escondida en Cristo. Amén. ¿Dónde está nuestra vida? En Cristo. Así es que ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni las comadres, ni los chambres, nada me podrá separar, porque mi vida está escondida en Él. Mi vida está segura en Él. Yo estoy en Cristo, Cristo está en Dios, y estoy seguro. Nadie me puede sacar de ahí si he sido salvo. Obvio, hablo de los que han sido salvos. Por eso Pablo dice: sí, habéis resucitado. Dice Pablo, no está diciendo de todo. Sí, habéis. Si habéis resucitado, todo esto está, tu vida está escondida, está guardada. No importa de la forma que muramos, hermano. No importa de la manera que muramos. La seguridad del creyente es que nosotros vamos a trascender y vamos a resucitar. Y cuando nuestros ojos sean abiertos después de haber muerto, los abriremos en presencia de Dios. Es nuestra convicción. Por mis obras, no, por la obra que Él hizo. Y eso es seguro. Yo no soy seguro, pero mi Señor sí es seguro. Y sus promesas son firmes.
Por lo tanto, entonces dice Pablo, sus vidas están escondidas en él. Y continúa el capítulo 3 y dice, ¿cómo? Ahora les voy a decir, dice Pablo en ese capítulo 3, cómo vive un nacido de nuevo, uno que ya es salvo. Y dice Pablo, número 1, hacer morir todo lo malo. Ya hicimos morir todo lo malo en nosotros, hermano. Ya hicimos morir. Me da vergüenza, hermano. Me da vergüenza. A veces pienso que ya he superado cosas, pero cuando alguien me vuelve a tocar, pero la orden de Pablo es hacer morir todo lo malo. Un creyente no vaya a salir de aquí de la iglesia. ¿Y cómo está viendo un creyente malo esto? Pablo dice, hacer morir todo lo malo. Lo malo no se identifica con los creyentes. Amén. No se identifica con los creyentes. Y luego Pablo hace una lista de todo lo malo. Por supuesto, Pablo incluye en forma general algunas cosas, pero nosotros entendemos lo que es mal. Y Pablo dice, hagan morir la ira, la envidia, el rencor. Y tenemos otra lista que dice, pero ni los hechiceros, ni los que se acuestan con hombres, ni los afeminados. Tenemos una lista completa, clarita, de todo lo que es malo y que nosotros no deberíamos de ser. Y él habla de que nosotros deberíamos de ser, él nos pone otras características. Entonces él dice, despójense de todo eso, de la ira, de todo. Porque por estas conductas del mundo, por todos estos malos comportamientos, viene la ira de Dios sobre estas personas. ¿Habrá juicio, hermano? ¿Habrá juicio? Sí. ¿Y vendrá la ira de Dios sobre este mundo? Sí, vendrá. Por todo esto que hacen, por todo eso que hacen. Y el que no está escondido en Cristo, y el que no haya creído, la ira de Dios viene sobre él. El mundo está convulsionado, el mundo está jugando a ser Dios, creyéndose Dios, y empezaron a cambiar las cosas, y están cambiando las cosas. Entonces él dice que debemos de vivir nuestras vidas escondidas en Cristo, y que dejemos todas esas malas conductas en las cuales anduvimos, y Pablo lo menciona como pasado, en otro tiempo. Y todos, empieza en el capítulo 3, Pablo va terminando y dice, todos somos uno en Cristo. ¿Y cuál es el misterio? Aquí todos somos uno en el Mesías. Ahora tanto los judíos como los gentiles se convierten en uno solo. ¿En quién? En Cristo. Ya no hay judío, ya no hay asceta, ya no hay bárbaro, ya no hay negro, ya no hay blanco, ya no hay nada. Todos son uno en Cristo. Cristo logra la unión de todos. Y ahora, ya que hemos sido renovados, debemos ser, les dice Pablo, misericordiosos. ¿Cuántos misericordiosos habemos? Y empieza Pablo a decir a la iglesia de Colosas y a todos nosotros cómo debe ser un creyente: misericordiosos, buenos, humildes. ¿Cuántos humildes habemos, hermano? ¿Cuántos humildes habemos, hermano? Humildes, mansos. Qué mansito es el hermano. Qué mansito es el hermano. Tengo la vespa en la caja. Mansos, pacientes. Y Pablo, ¿por qué dice esto a los creyentes? Soportando. ¿Y por qué Pablo dice eso? Soportando. ¿A quién soporta usted? ¿A que le cae mal? ¿A quién soporta usted? Al que lo hostiga. Entonces Pablo da la orden de soportando, perdonándonos. ¿A quién perdonamos, hermano? Al que nos ofende. ¿A quién perdonamos? Al que nos ofende. Un creyente debe perdonar, un creyente debe soportar, un creyente debe ser humilde. Así es que no diga cuando salga de aquí que no sabe cómo ser creyente, porque Pablo nos ha dado una lección tremenda de teología y de comportamiento. Estoy clarito yo lo que tengo que hacer. Y sigue diciendo él, y sobre todo, qué lindo, termina casi aquí el capítulo 3, dice, y sobre todo, tener el amor, que es el vínculo perfecto. Qué bonito termina Pablo diciendo. Y ahora cuando les dije que nadie los juzgue, es una cosa.
quiere decir que nadie nos puede decir nada. No. Mire, Pablo en el capítulo 3, casi al final dice, exhortándoos los unos. Calmate, hermano, ¿qué está pasando, hermano? No nos juzgamos, pero sí podemos exhortarnos. Amén. Sí nos podemos exhortar unos a otros. Eso que estás haciendo, hermano, no está bien. Eso que estás haciendo, hermano, te estás pasando. Entonces Pablo dejó cubierto todo. Y termina el capítulo diciendo, número 3, cómo comportarnos en el hogar. Y esto fue lindo, ¿verdad? Esto fue lindo. Y el hermano nos habló de esto. Entonces Pablo ya les habló de teología, ya les habló de los falsos maestros, ya nos dijo cómo estamos en Cristo, que es lindo, pero ahora todavía, si no saben cómo comportarse, ahora les digo cómo comportarse en el hogar. Casadas, mujeres, soberbias. Amén. ¿Qué? No. Mujeres queridas, sujétense a su marido. Pablo, porque dice esto si somos creyentes y las creyentes somos humildes. No sé si Pablo era ignorante, pero Pablo escribió aquí: casadas, sujétense, rebeldes, soberbios, que le paran al pobre hombre. Y cara, el pobre viejo allá en la esquina, ¿verdad? Entonces Pablo les habla clarito. Pero también a los maridos. Maridos, amen a vuestras mujeres. Maridos, amen a su marido. ¿Para que no dice? Marido, amen a su marido. Un marido, amen a su marida. ¿Para que no dice? Aquí no cabe hombre y mujer. ¿Vamos claros? Dice la palabra. No está diciendo maridas, amen a sus maridas. No dice eso. Así que como cristianos no admitimos esas cosas. Entonces dice aquí, maridos, amen a vuestras mujeres. Si nosotros amamos a vuestras mujeres, las mujeres no tienen por qué rebelarse. Si usted trata a alguien con amor, hermano, acuérdese cuando andaba de novio. Qué lindo. ¿Qué querés? No, pedí, con confianza. No, déjate ir. No, dice, no es molestia, no. ¿A dónde querés ir? Y hoy que la vieja le llevarme al mar. Mucho legata, mucho problema. Ahora, si los maridos amamos a nuestras mujeres, las mujeres no tienen por qué desobedecer. Porque ¿cómo van a desobedecer a alguien que las ama y que no desea ningún mal para ellas? Cuando se trata de alguien con mucho amor, es obvio que esa persona no va a reaccionar mal. Entonces Pablo aclara cómo vivir en familia, a los maridos, a las mujeres y luego a los hijos. Hijos soberbios, trompudos, malcriados, obedezcan a sus padres. ¿Por qué Pablo siempre? Porque Pablo está atacando donde no está funcionando la cosa. Entonces obedezcan a sus padres. Y padres, traten bien a sus hijos. Qué lindo, ¿verdad? No nos vamos a equivocar. Y llegamos al capítulo 4. Y en el capítulo 4, con el que terminamos hoy, dice Pablo, voy a comenzar diciéndoles lo siguiente. Y termino con ustedes. Empleados, obedezcan a sus jefes. ¿Verdad? Esa es la enseñanza. Empleados, obedezcan a sus jefes. Y jefes, sean justos con sus empleados. Entonces Pablo ha cubierto todo nuestro andar y nos ha dictado cómo debemos de comportarnos en todos los lugares donde andamos. No va a declarar usted que lo ignora. Entonces en el capítulo 4 inicia diciendo, miren señores, obedezcan a sus patrones, ¿verdad? Pero miren, no, usted obedezca. Y a los patrones les dice, sean justos con sus empleados, porque ustedes no están libres. Dios está sobre ustedes. Dios está sobre ustedes y van a pagar todas las injusticias. Cuando no le paga bien a su empleado, cuando hace trabajar más a su empleado de lo que debe de trabajar, Dios va a resolver con ustedes. Y usted trabajador, aragán, huevón, solo porque dice que voy para el culto y le quiere venir a las 2 de la tarde y le toca salir a las 4, también sin vergüenza, también voy a tratar como usted, ¿verdad? Hoy no puedo porque el culto que no, y empiezan a poner eso de pretexto, nada que ver. El Señor le dice que cumpla, ¿verdad? Y esté ahí clarito. Entonces Pablo está terminando con el capítulo número 4 muy bien, y estamos en el capítulo número 4
Y vemos ahí el verso número 1, y él dice que los vamos a ver. Verso número 2 del capítulo número 4. Perseveren siempre en la oración. Pablo va terminando ya y nos dice, perseveren en la oración. ¿Por qué Pablo dice esto, que perseveremos en la oración? Porque la oración es que nos mantiene en comunión con Dios. Nos mantiene en comunión con nuestro propio actuar. Cada vez que yo doblo rodillas me acuerdo de todo lo malo para pedir perdón. Cada vez que yo doblo rodillas me acuerdo de todas mis necesidades y me debo de acordar de los demás. Entonces Pablo dice, perseveren siempre en la oración, vigilando en ella con acción de gracias. Cada vez que yo he estudiado la oración, todos los apóstoles y todos los profetas siempre incluyen con acción de gracias. Siempre debemos de ser agradecidos con Dios, hermano. No se olvide de dar gracias a Dios. Tal vez usted no está como quisiera estar, pero Dios lo tiene como debe de estar. Y Él sabe. Entonces debemos de dar gracias. Cada vez que oremos, acordémonos que vamos a pedir, pero también demos gracias por todo lo que Dios hace con nosotros. Entonces en el verso número 2 dice, perseveren siempre en la oración, vigilando en ella con acción de gracias. Verso 3, a la vez, oren también por nosotros, a fin de que el Señor nos abra puertas para la palabra, para comunicar el misterio. Pablo pide que oren por él, estando preso, hermano, estando preso, y todavía Pablo está pensando que oren para que abra puertas, para que él predique el misterio de Dios. ¿Y cuál es el misterio? ¿Y cuál es ese misterio que Pablo está mencionando acá? Bueno, el misterio número 1 es Dios encarnado. Este era un misterio, la gente aún no lo entiende. Cristo era 100% hombre y 100% Dios. Esto es un misterio, no cabe en nuestra cabeza. Y si era Dios, murió en la cruz, y si era Dios, murió, ¿a dónde fue? Y empezamos, porque es un misterio. Y Pablo le dice, este misterio ha sido revelado a nosotros, que Dios, en Él habita toda la plenitud total de Dios en Cristo. Él es 100% hombre y 100% Dios. ¿Qué es este misterio que Pablo quería predicar? Número 2, la incredulidad de Israel. La incredulidad de Israel. Israel, hermano, ha sido incrédulo y sigue siendo incrédulo, y es un misterio. Nosotros como iglesia no lo entendemos. ¿Por qué decimos? ¿Por qué los judíos no creen? ¿Por qué es que no pueden creer? Es un misterio. Pero Pablo predica que dice que ese misterio es la incredulidad de Israel. En Romanos 11:25 pueden ver esa cita. También ese misterio número 3 tiene que ver con la impiedad y las transgresiones a la ley, ¿verdad? La impiedad y las transgresiones a la ley. Ese ministerio, 2 Tesalonicenses 2:7. Entonces dice, y aún hay a quien lo retiene, este ministerio de la iniquidad, hermano, que ya está obrando, ¿verdad? En 2 Tesalonicenses 2:7 pueden ver la cita que respalda la impiedad y la transgresión a la ley. Número 4. El otro misterio era la unidad de los judíos y los gentiles. En Efesios 3:3. Efesios capítulo 3, verso 3, es la unidad de los judíos y los gentiles. Los judíos jamás imaginaron que los gentiles podían participar. Es más, Pedro tuvo que ser exhortado por Dios para decirles que los gentiles también alcanzaban salvación. Y cuando los gentiles hablaron en lengua, y cuando los gentiles dijeron a los judíos que Dios también se manifiesta en los gentiles. Entonces, porque ellos no cabían en el plan y los judíos no los aceptaban. Este es otro misterio. Y el último misterio del misterio que reveló fue el rapto de la iglesia. 1 Corintios 15:51. Es el rapto de la iglesia, que todavía sí es discutido el rapto por la iglesia. Sigue siendo discutido el rapto de la iglesia. Pero Cristo viene, hermano. Cristo viene. Y viene el rapto de la iglesia. Entonces, en ese verso dice ahí, oren para que yo presente con claridad, en el número 4, cómo me es preciso hablar. Pablo pedía la sabiduría para hablar correctamente, hermano. Pedimos perdón a Dios, a veces no hablamos nosotros correctamente, pero le pedimos a Dios que nos use para poder expresar con claridad, como dice Pablo, el misterio de Dios, el evangelio.
ese misterio, que lo podamos, que el mundo entienda que es redimido a través del sacrificio de Cristo. Pablo dice, oren para que yo pueda exponerlo con claridad. Y ahora yo le digo a la iglesia, oren para que nosotros lo podamos exponer con claridad. Ese verso número 5. Anden sabiamente para con los de afuera. Hermanos, somos llamados a tener una conducta aceptable en el mundo. No seamos sinvergüenza, no seamos transeros, no seamos malcriados. Hermanos, debemos de tener una conducta aceptable para los demás. Por favor, sea correcto, haciendo buenas obras, ayudando al prójimo. Él dice, anden, en el verso número 5, anden sabiamente para con los de afuera, no desaprovechando el tiempo, no malgastando el tiempo. Deje de andar hablando cosas que no edifican, hermano. Deje de perder el tiempo en conversaciones largas que no tienen ningún provecho. Entonces, Pablo recomienda eso, cerrando su carta. Verso número 6. Que la palabra de ustedes, o sea de nosotros, sea siempre agradable. Somos agradables, hermano. Somos agradables en nuestras conversaciones, hermano. Mi esposa siempre me repite lo desagradable que soy yo. Y ella me ha ido ayudando a bajar rayitas. Son desagradables. No sé cuántos agradables hay aquí, dulcitos como la mía. Pero el Señor nos manda, Pablo ha sido lindo, nos ha dado una gran lección en esta carta. Y está terminando diciendo, sean agradables. Cuando ustedes conversen con otra persona, qué bonito platicar con mi fulano. Vieja chambrona, desde que empezó a abrir la boca, empezó a hablar de todo el pueblo. No sea así. Es más, ojalá no le caiga un rayo de frente. Hay cristianos tan sinvergüenza que con los impíos va a hablar de los mismos hermanos. Qué ridículo, hermano. Cierre la boca, amárrese la lengua. Jamás hable mal de otro hermano con un impío. Tenga vergüenza, hermano. No hagamos eso. Aquí entre nosotros masquémonos si quieren, pero no lo haga con un impío. Y el impío que Pablo está diciendo, háganme puertas, sean agradables con los demás, y usted a dar lástima abajo del impío. Pues el impío, ¿para qué voy a ir allí? Aquí viene a comerse todos los hermanos de la iglesia. No, hermano. Pablo, no sé por qué decía Pablo eso, no sé si conocía alguna señora Pablo, pero bueno, o señores, no sé. Pero Pablo dice aquí, anden sabiamente para con los de afuera, no pierdan el tiempo, que su palabra de ustedes sea siempre agradable, sazonada con sal, para que sepan cómo les conviene responder a cada uno. Ser sabio, cómo hablar con el profesor, con el licenciado, con el del mercado, con el bolito, que Dios nos dé sabiduría, cómo presentar el evangelio a cada una de estas personas que nos puede entender y ser claro. Bien, lo demás son saludos del capítulo 4. Solo rescaté el verso número 16 donde les confirmo que esta carta es también para nosotros. Verso 16 dice que es para nosotros. Así es que hemos resumido el estudio de Colosenses, les he dado una relación sucinta de todo lo que hemos estudiado y aprendido, y ahora ponerlo por obra. Que Dios nos dé la fortaleza, que nos llene del Espíritu Santo, para que podamos poner por obra esto que nos ha dicho. Nos ha hablado de la seguridad, nos ha hablado de la deidad, nos ha hablado de todo eso. Y nos ha hablado de las oportunidades que tienen todos para venir al Señor. Nomás deben de creer en el sacrificio que hizo Cristo en la cruz, que nos limpió de toda culpa, y que cuando nosotros creemos en esa redención, nuestras vidas están escondidas en Cristo, y como Él resucitó, nosotros resucitaremos cuando Él venga por nosotros. Ese es el mensaje de la palabra. El que tenga oídos para oír, que oiga. Oremos. Padre, gracias.